Fue su gobierno que en el 2020 llevó la deuda pública financiera del 49% del PIB al 61% del PIB. Recuerden ustedes que si hoy se aprobara el presupuesto, como lo presenta la ponencia del gobierno, y en segundo debate es negado, el presidente podría expedir por decreto el presupuesto aquí aprobado. Es decir, advierto, podría quedarse sin recursos la organización electoral para garantizar el proceso democrático en el 26. Yo por eso les pido, colegas, senadores y representantes, o se niega el presupuesto presentado por el gobierno, que lleve a que se expida sin facultades extraordinarias y con los montos de la distribución original, donde entre otras cosas se garantiza los recursos para la democracia, o los invito a que me acompañen con esta ponencia, una ponencia responsable, no solo pensando en la Colombia de hoy, sino en la Colombia del futuro. Colombia tiene futuro y los encargados de defenderlo somos nosotros en el Congreso. El mundo entero ve cómo se desempeñan las instituciones para frenar la arbitrariedad de Gustavo Petro. Qué buen mensaje sería que Gustavo Petro reciba un freno de mano desde el Senado y la Cámara para que sea así y entiendan los colombianos que el daño de Petro se puede mitigar. Ustedes bien saben lo que sucede hoy en las calles. 3 de cada 10 petristas están arrepentidos de haber votado por él. Más de 65% de los colombianos están decepcionados y ven de manera desfavorable lo que está pasando en el país. Incluso 30% de quienes hoy acompañan a Petro reconocen que de seguir el camino como va, vamos a estar peor en 2 años a lo que hoy estamos. Petro perdió la capacidad de conectarse y demostró una vez más su incapacidad para gobernar. Hoy, con esta decisión podemos de alguna manera corregir lo que está pasando. Y la discusión no se trata del pasado o Petro, se trata de qué futuro queremos, cuál es el futuro y la Colombia después de Petro que vamos a construir. Pero senadores, tiene que haber Colombia para seguir adelante. La insostenibilidad de la fracasada paz total, donde se burla de Petro todo criminal de Colombia, en donde mientras Petro habla de paz, el ELN se fortalece. Mientras Petro habla de ceses al fuego, el Clan del Golfo se fortalece. Mientras Petro ofrece impunidad, la FARC se fortalece. Más del 30% del territorio del país está dominado por grupos criminales. Basta recorrer ya en Cali preocupados por lo que pasa nuevamente alrededor de la ciudad. La violencia del suroccidente se va a tomar el departamento por completo. En Cúcuta otra vez, vuelvo y repito, en Norte de Santander, atemorizados por lo que allí sucede. Arauca, perdida. Esta mañana hubo otro atentado del ELN en Teorama. ¿Cómo es posible? Aquí está el senador Castellano, supongo, exalcalde de Toledo. Bueno, ¿hasta cuándo? Dicho eso, quiero invitarlos nuevamente a que sea hoy el Congreso el que le dé esperanza a Colombia. Vamos a pasar de la política del miedo a la de la esperanza, pero con acciones concretas, construyendo el futuro que Colombia se merece. Petro representa ya el pasado y vamos nosotros a dar mensajes oportunos para que los inversionistas sigan creyendo en el país, para que los colombianos no se resignen y para que quede claro que vencer el terrorismo con mano firme, incentivar la inversión con estímulos y generosidad y confianza y tener una política social amplia y generosa es posible. Los invito entonces a acompañarme en esta ponencia alternativa o a negar un presupuesto que será nefasto para la historia del país. No puede ser el Congreso cómplice del golpe, del autogolpe de Gustavo Petro a la democracia. Hacienda tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Primero, tengo que señalar que
La Registraduría Nacional del Estado Civil tiene los recursos para desarrollar la jornada preelectoral del año 2025. Siempre los ha tenido. Nadie se los ha retirado. El mecanismo expedito que siempre ha existido es de que como la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene en el periodo preelectoral situaciones que no son necesariamente permanentes, sino transitorias, esa transitoriedad siempre se ha resuelto en términos de que los recursos están en la bolsa del Ministerio de Hacienda y se entregan sobre solicitud del registrador en cada momento respectivo. Esa es la distribución presupuestal y así ha sido en el pasado. Siempre ha sido. En esta ocasión, aquí hay una discusión. O se los entregamos directamente o vuelven a la bolsa de Hacienda para hacer la distribución contra las respectivas necesidades del momento. Pero cuando vuelvan a la bolsa de Hacienda están a nombre de la Registraduría y a nombre del Consejo Nacional Electoral. No hay ningún ataque a las elecciones. En ese sentido, la Registraduría tiene los recursos, pero repito, no son permanentes, son transitorios. Entonces, la Registraduría tiene unos recursos que son propios, son del orden de 700 algo mil, y unos recursos que dependen del presupuesto general de la Nación, que son 2,5 billones. Esos recursos que dependen del presupuesto general de la Nación siempre se han manejado en la bolsa de Hacienda para entregar sobre distribuciones, con distribuciones particulares, siempre solicitadas por concepto previo del registrador. La novedad en este momento es que el Consejo Nacional Electoral también tiene un cupo presupuestal que antes no tenía, que lo tiene desde hace 2 años y que en este momento también va a tener el mismo manejo. Y hay una discusión de funciones en donde la Comisión Nacional Electoral y la Registraduría se disputan todavía hacer ciertas y determinadas cosas. Por esa razón es importante que esos recursos se manejen bajo concepto previo del Ministerio de Hacienda. Nadie se los está quitando. Sin embargo, hay una proposición aquí radicada en términos de que esa plata va a ir directamente a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral. Esa es la novedad. Solo que, y vuelvo a repetir, no puede volverse recurso permanente, dado que depende de la transitoriedad de los procesos electorales. Esa es la primera afirmación. Entonces, nadie está aquí atacando los procesos electorales. Es solamente un mecanismo de procedimiento. ¿Dónde debe quedar la plata? O en el Ministerio de Hacienda o en la Registraduría. Pero si llegan a quedar en la Registraduría como está planteándose, ese recurso no puede volverse permanente. En el sentido de que los años no electorales no tienen la misma necesidad de adjudicación de recursos. Son temporales. Y esas temporalidades hay que seguirlas manejando desde el punto de vista presupuestal. Eso es la aclaración que quiero hacer alrededor del tema. Y sobre la ponencia del senador Uribe. Senador Uribe ataca al gobierno diciendo que lo estamos endeudando más al país. No, senador Uribe. Fue su gobierno el que endeudó al país y lo dejó endeudado. Y nosotros estamos pagando esa deuda. Fue su gobierno que en el 2020 llevó la deuda pública financiera del 49% del PIB al 61% del PIB. Esos son 200 billones de pesos. Esa deuda es la que estamos pagando ahora. Por esa razón
tenemos que pedir cada vez más recursos para el servicio de la deuda y eso erosiona las necesidades de inversión del país. Es su gobierno el que congeló el precio de los combustibles. Es su gobierno el que nos dejó la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Esa deuda que no es como dice su ministro de Hacienda, la dejó resuelta, esa deuda la estamos pagando. También la estamos pagando. Nos dejó un hueco de 37 billones de pesos en el año 2022. Ese hueco no se resuelve diciendo que se paga del presupuesto, porque entonces la otra pregunta es, ¿y cómo financio ese presupuesto? Porque empezamos a bajar el hueco haciendo ajustes en el precio de la gasolina. Ese déficit bajó a 20 billones en el 2023. Estamos pagándolo este año. Se paga con un año de retraso. Y por haber terminado de ajustar la gasolina, se estima este año ese hueco en 11 billones de pesos que tenemos que pagar en el 25 y que también están ahí. Y señor senador, ¿sabe de dónde funciona en el presupuesto? En los gastos de funcionamiento. Entre esos gastos de funcionamiento está pagar la deuda del FEPEC. Entre esos gastos de funcionamiento está pagar otras deudas que nos dejaron y que ese gobierno ha asumido. Entre otros gastos de funcionamiento están todas las inflexibilidades del presupuesto. En nómina son solo 60 billones, la mitad es de fuerza pública. ¿Se la voy a recortar, senador? Nómina. ¿Se la recorta al Congreso? Y que las plantas estén con personas que hayan pasado un concurso y no que simplemente hayan sido nombradas a dedo por un congresista o por algún funcionario público. Queremos plantas que estén cubiertas con funcionarios de carrera que hayan pasado por un concurso. Eso es lo que hay ahí. Le reduzco, señor senador, los recursos al Sistema General de Participaciones. Usted se queja de que ha crecido mucho los gastos de funcionamiento. La principal transferencia es esa. Creció el 29% en el presupuesto del 2024 y va a crecer en el 2025 al 16%. ¿Por qué? Porque hay una fórmula y esa fórmula no la puedo modificar. Entonces, antes de hablar del derroche, miremos las inflexibilidades donde están y miremos las deudas que nos dejó su gobierno en el año 2020 y 2021. Y estamos recuperando el crecimiento. Es que el país creció al 10% en el 21 y el 22 a punta de deuda, no de inversión. Esa deuda en algún momento se terminaron esos recursos y el 23 hubo desplome, hubo el aterrizaje forzoso y estamos recuperando ese crecimiento. No es cierto que estamos condenando el crecimiento económico. Ya las cifras que nos están mostrando este año nos permiten pensar en que vamos a terminar por encima del 2% y en el que el 2025 recuperamos el 3%. Es recuperar y lo estamos recuperando sin incurrir en más deuda. No como creció el 21 y el 22 que fue a punta de deuda. No estamos incurriendo, a la inversa. Estamos pagando esa deuda. Eso nos quita recursos para la inversión. Por esa razón, representantes, senadores, senadoras, les pido negar la ponencia de Miguel Uribe. Gracias.